otra vez que nuestra generación está polarizada, que los chavales van por un lado y las chavalas por otro. Y entre tanto titular, es fácil quedarse con una idea bastante simplista de todo esto. O eres súper feminista o estás súper en contra. O todo va bien o todo se está yendo a pique. Pero cuando te paras a mirar los datos con un poco más de calma, te das cuenta de que la realidad es bastante más compleja. Por ejemplo, más de 7 de cada 10 personas jóvenes apoyan los principios de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, los discursos que critican, matizan y reaccionan frente al feminismo cada vez crecen más. Así que hoy queremos entender qué está pasando, alejarnos del titular fácil y centrarnos en el día a día, poner nuestra mirada en el día a día. De todo esto y mucho más vamos a hablar en este capítulo, el 5º capítulo de la 2ª temporada de nuestro podcast Eternamente Jóvenes, un podcast del Consejo de la Juventud de España, donde hablamos de todo lo que nos pasa, pero también de todo lo que nos pesa, con rabia, con humor y con muchas ganas de compartirlo para que no parezca que nos pasa solo a nosotras. Yo soy Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España, y para hablar sobre este tema hoy tenemos a una invitada de primera categoría, Carmen Ruiz Repullo, profesora de Sociología de la Universidad de Granada y, experta en prevención de la violencia entre adolescentes y jóvenes. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotras por la invitación. Tenemos el placer de compartir o invitarte a participar en la mesa redonda de nuestra presentación de nuestro último informe, Entre el compromiso y la reacción, que la verdad fue una mesa que encantó a todo el mundo y dijimos, tenemos que rescatarla y tenemos que traerla a nuestro podcast para hablar un poco de qué está pasando entre los chicos y chicas. ¿Qué está pasando? Yo creo que la respuesta fácil no la tenemos, como bien tú comentabas. Al final el titular se quiere quedar porque vivimos en esa época de queremos un titular, queremos un meme, queremos un vídeo corto, y yo creo que hablar de jóvenes y de adolescentes pues no nos da un titular, nos da muchos titulares y nos da mucho análisis, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que tenemos que escuchar y acompañar a nuestra juventud, y lo que a veces hacemos es criticar y no acompañar. Poner voz a algo que no hemos escuchado previamente. Yo creo que tenemos necesidad de escuchar. Justo, porque además no paramos de ver estos últimos meses, años, Mm. semanas, titulares, ¿no?, que nos hablan sobre cómo cada vez más el posicionamiento político o el discurso entre chicos y chicas, hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, está cambiando. Pero esto es real. O sea, tú trabajas en institutos, tienes contacto con muchos adolescentes, con muchos jóvenes. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que tiene lectura y tiene tendencia, y esto también es importante porque desde la sociología lo que hacemos es cómo está la adolescencia, cómo está la juventud, cuál es la tendencia que hay. No podemos hablar de que toda la adolescencia y la juventud piense de la misma manera, se comporte de la misma No somos manera. una masa No, homogénea como porque se eso habla sí de hay los que jóvenes. dejarlo muy claro, porque Sí. a veces como la juventud, ¿no? Muy bien, sí, O sí. la adolescencia, ¿no? Hay mucha adolescencia y muchas formas de vivirla. Pero sí lo que vemos es una tendencia que no veíamos antes. Fíjate que yo en el año 2017 hicimos una investigación de adolescencia y feminismo con el Instituto Andaluz de las Mujeres, y hicimos un vídeo muy interesante que corre por las redes. Y ahí veíamos a muchos chicos y a muchas chicas decir, oye, yo soy feminista, me considero feminista, quiero trabajarme esto, chicos y chicas. Ujú. Hoy a lo mejor sería como más complejo hacer Vale. esa investigación o ese vídeo, ¿no? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Bueno, pues lo que ha pasado es que los discursos de hamburguesa y los discursos de extrema derecha se han hecho virales, se han Populares hecho en redes populares, sociales. y muchas veces pues decimos, ¿por qué piensa así determinada población joven? Pues porque el algoritmo llega y bueno, ahí tenemos un nudo que tenemos que analizar. Cuando decimos, bueno, ¿está toda la adolescencia y la juventud así? No, Por suerte. por suerte, pero sí hay una tendencia. Y Ujú. esa sí la tenemos que mirar y esa sí la tenemos que enfocar. Oye, ¿por qué cada vez hay más chicos y también chicas que piensan que esto de la igualdad ya está conseguido? Vale. Bueno, yo creo que por ahí tenemos que O tirar. sea, hay como dos partes. Sí. Hay que es una minoría de adolescentes, de jóvenes y en este caso de hombres jóvenes, porque si miramos los datos, como bien he dicho antes, 7 de cada 10 personas jóvenes se sitúan dentro de los principios de la igualdad de género, pero es verdad que el titular siempre destaca que 3 de cada 10, o en otros titulares, otros contextos, siempre destaca la minoría. Pero dentro de la minoría sí que encontramos una tendencia. Entonces, esta tendencia nace de un relato, creo, muy extendido que escuchamos mucho en redes sociales, que es que vamos hacia atrás. Entonces, que estamos dando pasos para atrás. ¿Tú hablarías
¿De regresión? ¿De reacción? ¿De algo distinto? Hoy yo es que no hablo de... Yo creo que ahora mismo yo hablo mucho de reordenación. Vale, me gusta el ¿Por término. qué? Porque hemos vivido épocas de reacción. Siempre ante un avance hay una reacción. Si el avance no fuera importante, no habría una reacción porque pensarían, bueno, estos son 4 feministas, que esto no tiene repercusión. Pero sí que ha habido un avance y ese 2018 que fue Ujú. apoteósico, esa huelga feminista donde había muchos chicos, muchas chicas, pero Sí, también muchos muchos chicos y chicos. muchos Sí. hombres, ¿no? Ese avance conllevó a una reacción. Una reacción que no estamos todo el rato en tiempos de reacción, no estamos todo el rato en tiempos de enfado Ujú. y en tiempos bueno, de reacción patriarcal. Ahora lo que estamos en tiempos de, oye, vamos a reordenar lo que el feminismo, el movimiento LGTB y la interculturalidad, todo esto ha desordenado. Y yo sí lo que veo es como una tendencia a la homogeneización de lo que deben ser los chicos y de lo que deben ser las chicas. ¿Esto se da en toda la juventud, en toda la adolescencia? Pues como estamos hablando, no. Pero sí hay que fijarse en ello, sí hay que fijarse en esa reordenación de por dónde tienen que estar los hombres y por dónde tienen que estar las mujeres, porque es una reordenación nada moderna, es una reordenación bastante patriarcal. Y dentro de esa reordenación, no de esa reordenación o de esa homogeneización de los roles de género, como bien has dicho, ¿hay algo que te haya sorprendido especialmente, igual como, bueno, persona que has vivido las diferentes generaciones de jóvenes, que llevas trabajando mucho tiempo con personas jóvenes, algo que te haya hecho pensar que hayas dicho, ojo que esto está cambiando y no me lo esperaba? Sí, es decir, fíjate, yo empecé a trabajar en el año 99, cuando 2 años Yo no había después de... nacido todavía. Pues imagínate. Entonces, empecé a trabajar 2 años después del asesinato de Ana Orante en Ujú, ujú. Granada, empecé a trabajar en institutos y con talleres de educación sexual. Y bueno, pues ahí lo que veíamos era un desconocimiento de todo el tema del feminismo. Estos temas no estaban llegando a las aulas de la misma manera. Después hemos vivido momentos apoteósicos, por ejemplo, desde el año 2005 en adelante, momentos en los que tú veías que se iba sembrando y que el alumnado y que la gente joven y adolescente decía, oye, pues yo no sabía lo que era el feminismo, yo no sabía que existía tanta desigualdad. Eran épocas, sobre todo las más pegadas a 2014, 2015, 2016, Sí, que tenemos también que pensar 2014, el tren de la libertad que luchaba para que la ley del aborto y el derecho al aborto se quedara en nuestro país. Todo eso es una historiografía de todo lo que hemos avanzado. Y yo he claro. visto ahí a muchos chicos y a muchas chicas ahí, en las manifestaciones, en las redes sociales, en el día a día, en la facultad, en los institutos. Entonces, claro, cuando venimos de épocas donde tú ves que una gran parte de jóvenes se identifica con el feminismo, con lo LGTBI, y tú ves otra vez esa tendencia de yo feminista, no, yo creo en la igualdad, pero Pero dice, uy, el pero ese de dónde viene, ¿no? Y claro, viene de que el poder nunca se queda quieto, el poder patriarcal en este caso no se queda quieto cuando ve en 2018 que hay un avance enorme y dice, ¿dónde está ahora mismo la gente joven? En lo digital. Y aquí también hay que tener una cosa en cuenta y es que las redes sociales, los espacios digitales, no son empresas públicas, son no, empresas claro, privadas con unos con unos intereses. intereses y con unos CEOs que dictan mucho de ser feministas e igualitarios. Entonces, ¿qué les va a llegar? Pues toda esa información, Sí. ¿no? De hecho, ahora vamos a entrar luego un poco más en la parte digital, en la parte de redes que me interesa mucho, pero centrándonos un poco también en lo que decías y en los perfiles, ¿no? Nosotras compartimos el trabajo en la presentación de nuestro informe, ¿no? En el informe veíamos que la lectura de muchos medios era como que los jóvenes están en eso, un poco los extremos, ¿no? Pero luego, o sea, o estamos muy en un lado o están muy en otro. Pero en realidad el grupo más grande, que es el que nosotras analizábamos, es el que llamábamos perfil igualitario, es decir, que defiende la igualdad entre hombres y mujeres, no solo en la filosofía, sino también en la práctica, o sea, que en su día a día ejerce esa igualdad con sus compañeros, compañeras, sus hermanas, su madre, sus familiares, sus amigas, pero que igual no apoya tanto el término feminista, es decir, que no se considera tanto feminista, aunque él no lo sepa, a la práctica él es feminista. Pero le surgen dudas de incorporarse en el tema. O sea, tengo dudas de ser feminista. Vale, vamos a... ¿Qué hacemos o qué hace que una persona que esté en ese punto intermedio, en esa balanza intermedia, que realmente él
está ejerciendo el feminismo con su alrededor, pero no se siente identificado con el término feminista. ¿Qué le pasa a alguien que está en ese punto intermedio y qué le hace moverse hacia un lado o hacia otro? Ahora vamos a hablar de qué le hace moverse hacia el otro lado, redes sociales, discursos patriarcales, pero también qué le hace a esa persona o qué le puede hacer a esa persona moverse hacia el lado de decir, oye, no, pues en realidad soy feminista, lo que pasa que igual no estaba entendiendo el término o no me siento identificado con él. Bueno, yo creo que aquí hay muchas posibilidades, porque ese grupo de los igualitarios y igualitarias que estaban en medio, sobre todo de chicos, en el fondo lo que nos están diciendo es que hay una grieta por la que podemos entrar a trabajar. Y eso es importante. Entonces, cuando yo veo a ese grupo en el aula, es un grupo con el que puedes conversar, con el que puedes decir, pero bueno, ¿por qué hay ese miedo? Claro. Pero tú, ¿qué identificas como feminista? Y ahí es donde te das cuenta de todos los bulos que hay y del tema del miedo, porque es un sentimiento. Jo, yo tengo Es miedo algo emocional. Sí, yo tengo miedo del feminismo, pero ¿miedo de qué? El feminismo es un movimiento que busca la igualdad y busca también denunciar todas las desigualdades y las violencias que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero que hay que hacer mucha pedagogía feminista. Y yo creo que hay que contrarrestar todos esos mitos, todos esos miedos más bien, no desde el enfrentamiento, sino desde el acompañar. Y desde el entendimiento igual de que su miedo también es válido. Claro. Porque es un miedo real que ellos están sufriendo. Vamos a entrar en por qué lo sufren. ¿Qué discursos están llegando a Sí. decir esto no es verdad o esto sí? Pero sobre todo al entendimiento de que evidentemente en todo este proceso, y es evidente, las mujeres hemos sufrido históricamente, hemos sufrido violencia, hemos sufrido machismo, hemos sufrido patriarcado, hemos sufrido todo el peso del machismo y del patriarcado sobre nuestras espaldas, pero también hay hombres que ahora, de otra manera, están sufriendo esto por no saber ubicarse. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es decir, porque claro, hemos hablado de la parte de redes sociales, que es que hay un bloque dedicado solo a esto porque es un temazo, pero también ¿cómo llegamos? Porque ¿cómo contrarrestamos eso? Es que es muy difícil. Yo creo que es difícil, pero no imposible, y yo creo que tenemos que tener espacio, porque si solo nos centramos en que el espacio digital es el espacio válido, no estamos mirando el resto de espacios. Sí. Pues ¿dónde están, yo qué sé, los espacios de ocio Los donde institutos, habitan esta gente los centros adolescente y deportivos. joven? Sí, los institutos. Cuando a veces dicen, bueno, pero ¿no veis que con todo lo que hacéis, el alumnado o la gente joven cada vez piensa de una manera más machista? Y dicen, no, es que cuando hacíamos de verdad, hace década y media trabajábamos mucho con profesorado, con familias, con alumnados, muchísimas horas de pedagogía coeducativa en las aulas, muchísimas horas. Y esos brotes verdes, ¿dónde los vimos? Los brotes verdes los hemos visto en 2016, 2017, 2018, que son una generación que ahora tiene veintitantos años, que son una generación que se identifica mucho más con el feminismo. Es que a la generación que viene adolescente, nos creemos que ya viene con todo sabido. Y el trabajo hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo de la misma manera. Hay que tener el pico y pala. Yo no sé si te acuerdas, Andrea, porque tampoco habías nacido. Pero hubo una campaña de las infecciones de transmisión sexual en los 90, que era la de Pónselo, póntelo, ¿no? Sí, no me acuerdo, pero la conozco. Pero la conoces. Pues bueno, lo que no podemos pretender es que esa campaña de los 90 siga vigente a día de hoy. Entonces, a cada generación tenemos que darle su acompañamiento. En su contexto. Sí, y además tenemos otro fallo, y es que la generación adolescente de ahora no es como la generación adolescente y joven de antes. No. Ya no estamos en el somos alfa, somos beta, somos X, somos... No, ahora están en somos el año de nacimiento, por lo menos lo que yo veo en los institutos. Sí. Yo soy 012, 03, 04, claro, 09. Esa es la generación más joven. Pues tú sí. imagínate cuando te dice una alumna, yo soy 07 y no tengo nada que ver con mi hermano que es 013. Pues, ¿cómo estamos trabajando con estas generaciones? A todas no le podemos dar el mismo acompañamiento, pero todas reclaman que acompañemos y que formemos. Hay que volver a esa pedagogía de la coeducación y hay que volver a esa pedagogía feminista donde poder contrarrestar lo que vamos a ver de redes. Justo porque en nuestro informe y también, bueno, muchos datos, numerosos informes, estudios, hablan sobre cómo las redes sociales o la clave de los entornos digitales se están asociando cada vez más con discursos antifeministas o con masculinidad tradicional. O sea, TikTok, YouTube, los shorts de YouTube, Instagram, Twitter,
aunque bueno, Twitter ya está un poco ya fuera de la órbita de uso de redes sociales entre las personas jóvenes. Pero bueno, TikTok, YouTube, Instagram sobre todo. ¿Cómo está moldeando eso la manera en la que los jóvenes entienden el mundo y se entienden a sí mismos? Porque podemos hablar de lo que todos conocemos, que son el podcast del típico perfil de hombre que te está diciendo que te construyes a ti mismo, que en tu garaje te puedes hacer millonario, que tienes que levantarte a las 5 de la mañana para hacer 18 burpees y luego... Esto es como que está muy generalizado y ahí ya, creo que ya se ha visibilizado, sí, hay que seguir visibilizándolo, pero hay mucha gente que ya ve estos podcasts y dice, me estás vendiendo la moto. Pero hay otras veces que tú no estás viendo que te están vendiendo la moto, pero el discurso está calando. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos, o sea, cómo esto está haciendo que los jóvenes se entiendan al mundo, a las mujeres y a sí mismos de manera diferente? A ver, esto es lo que yo llamo, lo primero, discursos de hamburguesa, ¿no? Vale, explícalo, Pues si mira, puedes. claro, los discursos de hamburguesa yo los interpreto como discursos de comida rápida, de tragar, de no pensar. Que entran Son, bien. sí, entran muy fácil, ¿no? Luego no salen tan bien, Claro, pero entran a través de un meme, entran a sí, través de un sticker, a de un través de un TikTok. vídeo corto, de un short de YouTube. Al final entran desde ahí. Y tú dices, wow, eso es lo que ahora se denomina un poco las madrigueras de conejos, ¿no? Ujú, Rabbit hole. ujú, ujú. ¿Por dónde le entran esos discursos de hamburguesas a chicos y por dónde le entran Las esos discursos chicas, de hamburguesas a chicas? Porque le están entrando de diferente manera. claro. Pero al final les lleva a unas cámaras de eco, a unos odios y Sí. a unos posicionamientos que dices, jolín, pero ¿por qué está tan enfadado? ¿Pero por qué? eh, ¿De dónde nace ese ¿De enfado? dónde nace Si ese tienes 14 enfado? años. Claro, tú cuando llegan a lo mejor, estamos en un aula y te dice, maestra, ¿a ti qué te parece que haya 500 leyes que benefician a los hombres, ¿no? A las mujeres. Y digo, 500 leyes. Yo uso mucho el sentido del humor, que antes lo comentabas tú en la introducción, ¿no? Me parece que es una herramienta fantástica para no culpabilizar y para no enfadar. Ujú. Y entonces yo le digo, oye, pero si las 500 leyes no cogerían en el BOE, ¿no? Y te dicen, ¿pero qué es el BOE, no? Y dices, bueno, pues aquí hay que hacer mucha pedagogía, Pedagogía. que ese sería lo que yo llamo los discursos de paella. Los discursos de hamburguesa Me son gusta que la discursos paella como rápidos, valenciana sea claro, el contrapeso a la hamburguesa. claro. Y entonces como lo otro está elaborado, lo otro Requiere tiene, tiempo, sí, y entonces, ingredientes de buena calidad, sí. agua de Valencia. ¿Le estamos dando esos ingredientes a nuestra adolescencia o y a nuestra juventud o solo la vamos a dejar que la contamine los discursos de hamburguesas de comida rápida? Eso es el posicionamiento que tenemos que tomar Como como sociedad, sociedad sí, y como instituciones públicas. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que esto esté ahí o vamos a contrarrestar eso con pedagogía? sí, La pedagogía también la podemos hacer a través de redes, pero no siempre. sí. Entonces, les está llegando todo esto y después es muy curioso porque tú te vas a un pueblo de Valencia, estilo, yo qué sé, hace poco que estuve en Ribarroja, Vale, tú buen te vas, pueblo. claro, tú te vas a Ribarroja y dices, jo, me están diciendo lo mismo que en un pueblo de Huelva o que en Sevilla capital o que en Claro. Barcelona, porque el discurso de Está hamburguesa entrando está. por donde está entrando. Sí, y de hecho encontramos como un poco los modelos que se están construyendo tanto para chicos como para chicas, hombres como mujeres. En el sentido de los hombres, ¿no? Que es un poco toda esta parte de éxito, dinero rápido, culto al cuerpo, poder, etcétera. Y en toda la parte de mujeres, estética, control, perfección, ser deseable, incluso llegar a ser una mantenida, que es un término que Bueno, está ahora bueno, volviendo a ponerse de moda. Bueno, creo que, claro, o sea, muchas personas mayores y mujeres mayores que lucharon por no ser mantenidas y por no tener la obligación de ser mantenidas, ahora están viendo cómo hay cierto discurso de la juventud a volver o de la adolescencia a volver a estos momentos. Entonces, ¿qué tipo de masculinidad se está vendiendo ahora? Ya más o menos lo hemos visto también. ¿Qué tipo de feminidad se está vendiendo ahora? Pero sobre todo, em, ¿cómo moldea eso en la idea que puede tener o no una persona joven de feminismo? Es que, claro, lo que Es le están que, diciendo es que el feminismo está tocando como la esencia de la masculinidad y de la feminidad.
Ese es el discurso de hamburguesa, como las feministas lo que quieren y los aliados lo que quieren o aliades es cuestionar la esencia de la masculinidad y de la feminidad. Y dicen, no, lo que estamos cuestionando son los roles y los estereotipos, que también te perjudican como Por chico, supuesto, a ¿no? Y todos. entonces, que esa reordenación de la que antes te Sí, comentaba, lo que quiere es volver a reordenar esa masculinidad y esa en feminidad. los dos grupos. Sí, homogeneizar. Es decir, en vez de que las redes sociales sirvan o los espacios digitales para la diversidad de personas que tenemos, pues no, lo que sirven es para, o lo que quieren que sirva, o para lo que quieren que sirva es para homogeneizar. En los chicos, ¿cómo? Volviendo a esa masculinidad hegemónica Tradicional. tradicional de hombre, sexo, dinero y músculo. Y ahí tenemos pues a los gimbro que Bueno, te dicen, pero ¿qué malo tiene hacer deporte? Cari, si estoy cuidándome. ya, pero tú te vas al gimnasio y lo que haces Y es pesas, porque te han dicho que el músculo es un elemento que te va a identificar como un en hombre de persona, verdad. sí. Y después ya llega todo el tema del dinero. Y Bueno, entonces aquí hay dos grupos que yo los distingo un poco por temas de clase o nivel social. socioeducativo. Ahí están los criptobros, que son los que dicen, a ver dónde voy a invertir mi dinero. Sí. Y por otra parte están los ruleta bro, Que son los que no tienen. que son los que no tienen dinero y los que Pero dicen voy a meter en la ruleta, voy a meter a en ver el juego si online, voy a en las meter en la máquina apuestas, sí. tragaperra. Y al final lo que estamos viendo es que están, bueno, pues están entrando en esas trampas del sistema patriarcal que no solo tiene un análisis de género, sino también un Análisis de análisis clase, de por clase. supuesto. Y después las chicas, pues todo lo que está llegando, que ahora es muy curioso, todo el fenómeno clinger, Ah, bueno, clean look, clinger, aesthetic. aesthetic. Claro, Hashtag todo, aesthetic, sí, sí. pues todo lo pulcro, todo lo limpio, Todo todo. lo de color clarito, ¿no? Bueno, Lo blanco, lo el pantón del beige, año, el pantone del todo año, lo... Sí, sí, es sí. el blanco roto. Es el blanco roto. Todo es muy significativo. Todo muy Hacia dónde significativo. vamos, hacia lo pulcro. Fíjate que ahora me están diciendo las chicas jóvenes, sobre todo mis alumnas de la universidad, me dicen, Jolín, es que ahora te preguntan, ¿eres virgen? La virginidad estaba como Era, no sí, presente hace ay, unos años. Y ahora es como, otra vez volvemos a que la virginidad sea sí, o un ¿cómo es esto elemento. de cuál es tu cuenta? No, Sí, como tu body count, tu body count, ¿no? eso que no me salía en ¿Cuál es inglés. el body count? Si El lo body tiene alto, count. bajo, si tiene mucho kilometraje, poco, porque así te puede decir 4 letras o no, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esto tiene que ver con esa reordenación de la que te hablaba, ¿no? De dónde tienen que estar los hombres y dónde tienen que estar las mujeres. Esto, aparte de patriarcal, es heteronormativo Claro, y y clasista. profundamente peligroso. Y responde un poco, ya hablamos, creo que en otro capítulo con Denisa sobre salud mental, un poco de esto, pero hablábamos un poco, y creo que se relaciona mucho con esto, con el tema de las identidades Sí. y un poco la identidad de algoritmo, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando al final es como que parece que la gente joven o estos perfiles de personas jóvenes acaban, según lo que consumen, acaban siendo una versión muy concreta de lo que son, es decir, que se identifican como personas en base a lo que consumen. Y si lo que consumo es, pues eso, el clean look, tener la última base, no, la última crema hidratante de X El glass marca, skin. ¿no? El glass skin, o sea, todo esto, si al final es lo que consumo, es lo que acabo queriendo ser, pero también... Bueno, es normal que la gente quiera sentirse parte de algo, ¿no? Que genere su identidad en base a su alrededor. Eso se ha hecho toda la vida. El problema es que ahora lo estamos haciendo en base a las redes sociales y antes quizá lo estábamos haciendo en base a espacios presenciales. Y yo era mi identificación era en base a la música que escuchaba, pero también a los amigos que tenía, a los que conocía de mi grupo Scout y a los vecinos de mi barrio. Sin embargo, ahora estamos generando nuestras identidades en torno a gente que vemos a través de una pantalla que, uno, no es real la vida que tienen, dos, son gente que pueden estar completamente alejadas de nuestra realidad, tanto geográficamente como socialmente como económicamente. Entonces, estamos construyendo nuestra personalidad en base a lo que estamos viendo detrás de una pantalla, que como bien hemos dicho, es un algoritmo que está controlado por empresas, por hombres en su gran mayoría, y eso está también moldeando la identidad de las propias personas, no sé, o sea, adolescentes. Es que este tema Fíjate que a da mí un hay una montón cosa que me de llama sí. mucho la atención de todo esto, y es lo que me estoy encontrando desde hace aproximadamente un par de años,
en el tema del consumo de viajes. En el tema de, por ejemplo, tú estás en un tercero de la ESO y te dicen, Sí. ¿tú has ido a Bali? ¿Has ido a Nueva York? ¿Has ido a...? Y claro, Como tú un dices, check más que hacer en la sí, lista. es como, yo necesito esos viajes, necesito esa ropa, necesito... Y dices, jolín, es que le estamos vendiendo una realidad que a veces anda muy alejada de lo Y cotidiano, todo ¿no? consumista, o sea, todo Claro. capitalismo puro. Y claro, te dicen las chicas, ¿yo cómo hago para viajar hasta allí? Tú imagínate las chicas o los chicos que están en una situación de vulnerabilidad económica y social. Y sin una Es situación de que, vulnerabilidad, con 13 años haber ido a Bali es el privilegio vamos, más absoluto que puedas tener como familia y que se te esté vendiendo como como algo que tienes que conseguir, no sé, para ser deseable socialmente sí, o para ser aceptado. Es bastante preocupante. También es que con el tema de los viajes se nos está empezando ya a ir un sí. poco la El tema olla de las comidas también, socialmente. tengo que probar este restaurante, tengo que probar esta Porque comida. cada vez está más de moda todo. Y este restaurante de moda, y ahora este sitio donde hacen la pasta dentro de una rueda de queso y te la giran y no sé qué, y esto lo tengo que probar porque es la última moda, y me tengo que comprar las últimas zapatillas que están de moda, y me tengo que comprar el último lanzamiento que ha hecho esta empresa de la mejor crema hidratante que me han vendido 17 influencers porque las han invitado al evento de presentación. Entonces es como que todo el rato te están marcando, ¿no?, cosas que tienes que hacer, que tienes que comprar, que tienes que consumir, enfocadas con estos roles de género. Sí, que al final te reproducen lo que se espera de una y de otra. Hmm. A mí me está preocupando mucho últimamente, que no sé si lo estáis viendo también vosotras, el tema de la vuelta a la extrema delgadez. Bueno, sí, 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 El sí. tema de cómo hemos pasado de ese body positive que parecía que iba calando en las redes sociales y cómo los espacios digitales Sí, también eran más espacios de representación de denuncia. cuerpos, más... Sí, y Y ahora ahora estamos volviendo a los 2000 literalmente, el tiro bajo, la barriga fuera, todo el mundo delgadito, el sí, Ozempic sí, comercializándose ya para que todo está. el mundo pueda adquirirlo. Sí, sí, o sea, como Tenemos, persona joven que vivió su adolescencia en los 2000 y algunos, que vivió no tener un cuerpo normativo en ese momento y que pensaba, o que al menos yo como persona individual he crecido, he madurado, he pasado página. Estoy viendo como este discurso ahora está llegando a muchas chicas jóvenes que tenían la edad que yo tenía en ese momento, y la verdad me parece muy peligroso. Yo también pensaba que esto era una cosa que estaba, a ver, nunca está superada, evidentemente, la mm, gordofobia, ¿no? O sea, al final la obsesión con la extrema delgadez, por desgracia, en el mundo en el que vivimos, mm, con las redes sociales, no está superada, pero habíamos avanzado. sí. Y ahora estamos un poco volviendo a escuchar discursos muy similares a los que se escuchaban en Sí, 2010. porque al final, fíjate, hay una idea en esas madrigueras de conejo de las chicas, hay una idea de si tú no adelgazas, si tú no te cuidas, si no tienes la glass skin, El pelo perfecto, es sí. porque no te esfuerzas lo suficiente. Lo mismo que le están diciendo a A los los chicos, jóvenes, si tú sí, no vas al también. gimnasio y tomas proteína y tomas anabolizante, no te estás esforzando lo suficiente como para tener un cuerpo como el de cualquiera, Inserte, ¿no? sí, famoso. Jolín, qué Y duro. sobre todo, bueno, es que claro, entrando ya en la cultura del esfuerzo, ¿no? También es otro melón, como si nuestro mérito o nuestro valor, perdón, nuestro valor como personas estuviera definido por lo que te esfuerzas o lo que no te esfuerzas, que es un poco, o sea, nosotras como Consejo de la Juventud de España estamos constantemente escuchando hablar de que los jóvenes no se esfuerzan, y ya puedes insertar en el tema que quieras que no nos esforzamos en nada, y siempre dices, a ver, pero pues que mi valor como persona no tiene que ver con que yo me esfuerce o no, en conseguir una vivienda, en trabajar, en tener el pelo perfecto o en tener el cuerpo perfecto. O sea, tu valor como persona no se define por tu esfuerzo, pero otra vez estos discursos no paran de Sí, hablarnos sobre el esfuerzo. Y luego también esto, claro, en algún punto del camino, no sé exactamente en cuál, genera una frustración mm, para esas personas jóvenes, esos adolescentes, que de repente salen, no voy a decir al mundo real, porque su mundo también es real, pero salen a un mercado, o sea, me refiero, salen de su barrio, salen de su instituto, salen de lo que han vivido hasta los 16 años, ¿no? Y empiezan a vivir un poco más en la dinámica del mundo más general, y se encuentran a una distancia con la realidad, es decir, lo que han vivido o lo que les han dicho que iban a vivir no tiene nada que ver con lo que están viviendo. Y eso también engancha un poco al discurso reaccionario, ¿no? O sea, es esa manera de decir, me han vendido todo esto,
y ahora estoy llegando aquí y es que para empezar no tengo ni para un alquiler. Sí. Pero para terminar, me han dicho que igual es que en 20 años no existe España, ¿no? Porque igual se ha inundado toda esta parte climática. Y después, para continuar, encima cada vez tengo menos oportunidades laborales. Porque, entonces, claro, ¿cómo encaja toda esta idea que les han vendido con entrar a un mercado laboral, de trabajo, social, económico, que genera frustraciones? Que eso, quieras que no, engancha con el discurso reaccionario. Pues tenemos que volver a tenemos que volver a una pedagogía de la esperanza sin entrar en happy flower. ¿Me entendéis? Me gusta no entrar en Sí, happy flower, pero hay que ser positivos. claro, pero hay que tener una pedagogía de la Por esperanza. Yo no le puedo supuesto, decir, oye, la vida es terrorífica, porque no lo hoy es. no, porque hay muchas cosas que están haciendo muy interesantes que ojalá yo hubiese tenido 16 años como Efectivamente. tienen ahora o 19 como tiene mi alumnado de la facultad, que dice, ojalá yo con 19 hubiese tenido gran parte de lo que tú has tenido de experiencia Eso y es. ojalá yo hubiese tenido una ventana de digital que me hubiese abierto a otras cosas que yo no veía en mi pueblo o en mi barrio. Hay muchas veces, yo ahora he hecho una dinámica con mi clase de primero de pedagogía, donde hemos hablado de si están de acuerdo con esa idea de redes sociales sí, redes sociales no, a partir de antes de los 16 años, ¿no? Y entonces buscaban argumentos, no opiniones, sino argumentos a favor y en contra. Y entonces ha pasado una cosa muy interesante y es que cada cual ha estado mirando cuántas horas consume pantalla al día. Terror de Claro, mirar eso. y ha dicho, jolín, yo no sabía que estaba consumiendo tantas Una horas, jornada ¿no? laboral, Sí, sí. una jornada laboral. Entonces decía, jolín, ¿qué te da? Quítale 10 minutos a esas 7 horas y media, ¿no? 10 minutos al día. ¿Qué harías, no? Esa pedagogía de la esperanza también hay que acompañarla y también hay que darle otras opciones. Por supuesto, porque quiero decir que es muy fácil culpabilizar a las adolescentes, a los adolescentes de es que no paráis de estar con el móvil, pero claro, podemos volver a cualquier adolescente que esté haciendo el proceso, que es un proceso, cuesta. Yo mismamente, o sea, yo también soy consciente de lo que uso o no uso mi móvil, intento volver, o sea, es un proceso también personal de darte cuenta de lo que realmente es importante para ti y decidir, pero cuando estoy decidiendo no hacer esto, se me tiene que ofrecer muchas otras cosas. No podemos relegar a los jóvenes a lo Claro, digital y encima prohibirles lo digital, quitarles lo digital y no darles ningún espacio físico, que es lo que está pasando, porque no existen espacios físicos. Entonces, nos estamos quejando de que estamos todo el rato en lo digital, nadie nos está dando espacios que no sean digitales y encima estamos culpabilizando al que está en lo digital en vez de hacer pedagogía sobre quién no está ofreciendo lo presencial que tiene que ofrecerle a la gente joven. y como Entonces, si esto la es... gente adulta no estuviéramos también Bueno, consumiendo bueno, jornada laboral, ¿no? esa es otra, Claro, sí, entonces sí, sí. yo creo que ahí hay que trabajar mucho y, bueno, hacer, como te digo, mucha pedagogía en lo digital, pero también en En lo lo presencial, presencial. sí, es Es que yo fundamental. creo que cuando alguien dice, ¡guau, Carmen, pero cómo hacemos para llegar! Jo, tenemos muchísimos espacios. Antes se llegaba desde ahí. Mucho, mucho pico y pala y Muchas mucho redes también, escuchar, sí. porque yo todo lo que te comento y todo lo que hablo y todo lo que investigo tiene que ver con escuchar mucho a adolescentes, Sí, muchas horas. sí. De, ¿tú sabes lo que activa la racha? ¿Tú sabes lo que digo? Jo, pues qué bien escuchar de por qué hacen esto, porque Entenderlo, claro, sin sí, juzgar, sin creer que lo que yo he vivido como generación necesariamente es mejor que lo que tú has vivido como generación, intentando entender el contexto y sobre todo con empatía, que es una cosa que muchas veces falta a las personas jóvenes y especialmente a los adolescentes. y con sentido del humor y con la idea de que el feminismo nos renta. El feminismo nos renta. Vale, eh, último bloque que yo tenía en la cabeza. Volviendo a la esperanza. Sí, Volviendo un poco a, oye, no vamos a centrarnos solo en lo negativo, hay una parte positiva que es que esta generación es más feminista que la generación anterior. Sus valores y sus prácticas y su conducta diaria es una práctica más feminista y hemos avanzado en muchas cosas. Pero el término de feminismo está empezando no, ya ha empezado y ya está en medio de una crisis de, no sé cómo decirlo, de crisis de etiqueta, ¿no? La sí. gente no se siente identificada con la etiqueta, aunque a la práctica y en la definición sí se sienta en ello. ¿Estamos fallando en cómo lo contamos, en cómo se percibe o en ambas? En ambas. Y también en apropiarnos de un término que es común. Que es para Que todas y sí, todos. sí.
Es decir, el feminismo no eres tú, no es tu idea, no es tu base, sino que el feminismo es un movimiento que tiene siglos de historia, que tiene una agenda feminista y que tiene un objetivo, y Claro, es bueno, acabar con la discriminación, con el machismo, con todas las violencias que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Todas las mujeres, ¿no? todas, Con sí, toda la amplitud de las mujeres. Y ese es el movimiento feminista. sí. Entonces, yo no reparto carnet de feminismo, no soy abanderada del feminismo en el sentido de, oye, el feminismo soy yo, el feminismo es lo que yo digo, no, pero sí que hay que ver lo que es el feminismo y hacer mucha pedagogía, porque lo que hay es un miedo y una equivocación de lo que es el feminismo. Sí. O sea, nosotras en la última campaña como Consejo de la Juventud de España que hicimos por el 8M hablábamos un poco de, puedes llamarlo como quieras, nosotras le llamamos feminismo, o sea, reivindicar el término y seguir, Sí, evidentemente siendo conscientes de que la manera de comunicarnos cambia, la manera de entender el lenguaje cambia y que hay que ser pedagógico con todo sí. el mundo, pero bueno, para nosotras es ahora más importante que nunca, o sea, es más importante que nunca, sí, volver a reivindicar el feminismo y seguir reivindicando el feminismo y que haya personas que no se identifiquen con el término feminista no es sinónimo de que tengamos que dejar de identificarnos como feministas, sino sinónimo Claro. de tener que hacer pedagogía sobre cómo tú te estás identificando con feminismo, aunque no seas consciente o no lo sepas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con cambiar el nombre, porque si cambiamos el nombre, cambiamos los siglos de historia que tiene. Entonces, el movimiento feminista es como el movimiento obrero, cualquier otro movimiento, o el movimiento ecologista, ¿no? Tienen una historia, tienen una genealogía, y por tanto, a veces cuando te dicen, que sale en el informe Sí. también, ¿no? Yo del feminismo de antes sí, pero del de De ahora ahora no. no. Y Y es dices, es el como, mismo. claro. Pero Pero ellos no han entendido que sea el mismo. Esa es la a pedagogía. lo mejor no se lo hemos explicado. Esa es la A lo pedagogía. mejor lo que hemos hecho es entender que le explicamos feminismo a una generación y las que venían ya sabían lo que era el feminismo, y hemos errado. Sí. Hemos dejado que el feminismo se lo malentiendan las redes sociales y hemos supuesto que ya venían con ese aprendizaje. Y también, esto es yo pienso mucho en esto, de muchas veces cuando hablamos de feminismo, hablamos de un feminismo que toca muy lejos a una persona joven, ¿no? O sea, el feminismo de que las mujeres pudieran abrirse una cuenta en el banco, o las mujeres pudieran conducir, o las mujeres se pudieran divorciar, por ejemplo, es un feminismo muy lejano al joven de ahora. Entonces, ¿hasta qué punto es importante, evidentemente? O sea, es importante que la gente conozca que sin el feminismo las mujeres ahora no podríamos votar, yo no podría estar aquí hablando contigo en un podcast solo hecho por mujeres, no, o sea, es importante el Mm. punto histórico, pero ¿hasta qué punto eso está tan lejano de lo que podría ser o de lo que es el feminismo para los jóvenes hoy, que también distorsiona un poco, ¿no? el concepto o el término? Sí, yo creo que hay que traer al centro cuáles son las reivindicaciones, la vindicación feminista de esta generación. Y la vindicación feminista de esta generación tiene que ver con las violencias sexuales. Y esas violencias sexuales siguen estando. Eso no Y significa siguen que todos presentes. los chicos estén... Es que esto hay que hacer mucha pedagogía, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de De que que esto muchas pasa, mujeres, sí. de que esto pasa, y de que la mayoría de las veces cuando una mujer sufre violencia no la identifica y no la denuncia. El otro día se comentaba desde la Fiscalía General del Estado en Violencia que del informe de 2018 de Amnistía Internacional, el 100% de las mujeres decía, si llego a saber lo que pasa en un proceso judicial, No no, denuncio. no denuncio, ¿no? Esto no, no tiene que salir únicamente en el informe. Quienes llevamos trabajando años con víctimas de violencia sexual y de violencia machista, yo, adolescentes y jóvenes, sabemos lo que hay, Claro. y hemos escuchado esa frase 1000 veces. Yo en 27 años, muchísimas veces en mi vida, lo llego a saber y no denuncio. Entonces, a veces hay que hacer esa pedagogía de eh, tienes que reconocer, Alberto, lo que sufre Paula. Tú no tienes la culpa de lo que sufre Pero Paula, lo que sufre Paula es pero, válido y pero lo tú que tienes que sí, reconocerlo. sí, Sí. y visibilizarlo. Y yo he visto esas cosas en las aulas y es transformador. Cuando un chico te dice, no, es que nos estáis poniendo a todos los chicos, y se levanta una Paula y le dice, mira, a mí me pasó. ¡Wow!
La cara de Alberto es otra cuando se van Claro. del taller. Es dejar también, es lo que hablábamos un poco también al inicio, ¿no? Dejar de hablar de lo teórico y hablar en el día a día, que muchas veces estamos inundados, los adolescentes inundados con discursos teóricos, esta ley, porque si pasa esto, si te cambias el de no sé qué, el DNI, o sea, estamos inundados de cosas teóricas, pero que luego a la práctica es mucho más simple, que los Albertos tienen Paulas, tienen Lucías y tienen Marías, que son compañeras de clase, Claro. que son amigas, para los cuales ellos muchas veces, que es a lo que volvemos, tienen comportamientos mucho más feministas de los que podían tener otros Albertos y Juanes de hace 20 años, pero que no reconocen que lo teórico tiene una implicación en el día a día de esas chicas o de sus amigas o compañeras de clase. Fíjate que a veces coge a Alberto y esto es como lo del dicho de tiene pico, tiene no sé qué, es un pato, ¿no? Pues es lo mismo cuando coge a Alberto y le dice, Alberto, pero si por lo que tú dices y por cómo tú actúas, eres feminista, cariño. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada ya. Y no Claro. pasa nada. Y no pasa Eso nada. es lo que cuesta asumir, que no pasa nada. Y entonces hay que aterrizar el feminismo a lo cotidiano. Yo Sí. creo que esa es una labor pedagógica. Pues con eso nos quedamos como, yo creo, reflexión positiva final. Carmen, nosotros al terminar el podcast, o sea, cuando surge el podcast, nos damos cuenta de que hay muchas personas mayores que dan consejos a la gente joven que no valen una mierda, ¿no? O sea, como que estamos hartos de escuchar como gente mayor diciéndole a los jóvenes los jóvenes lo que tienen que hacer. Y nosotras, queriendo cambiar un poco ese mantra y decir, oye, pero es que a nuestro podcast viene gente joven y mayor, pero sobre todo gente muy guay, que entiende a los jóvenes, que creemos que sí tiene consejos válidos que dar a la gente joven. Entonces creamos un poco lo que es el consejo del consejo, en el cual pedimos a todos nuestros invitados e invitadas que den un consejo a esa gente joven que nos está viendo, que ha estado escuchando el podcast, que a lo mejor esto le ha resonado, que a lo mejor ha dicho, ostras, es que igual yo soy Alberto, igual yo soy feminista y no lo sé, o igual esto le ha despertado las ganas de buscar algo más de información o contactarnos o yo qué sé, informarse un poco más. ¿Qué le dirías a esos jóvenes? Esa es tu cámara. Bueno, pues yo, consejos pocos, ¿no? Pero bueno, yo creo que atreverse a romper la incomunicación. Yo creo que muchas veces cuando dicen, oh, la juventud está polarizada, la adolescencia está polarizada, yo creo que tenéis suficientes estrategias como para volver a unir, volver a comunicar y mostrarnos otras formas, como nos habéis mostrado y como hemos mostrado en otras ocasiones, de que la juventud que viene construye mucho en relación es decir, construye mucho en relación a la que ha pasado y le está mostrando un cambio a la generación que viene. Pues con ese consejo nos quedamos. Mil gracias por acompañarnos, por venir hasta Madrid para grabar con nosotras el capítulo. Seguiremos trabajando en materia de feminismo, en materia de igualdad, desde el Consejo de la Juventud de España, en todos nuestros espacios, en todas nuestras reivindicaciones, en todas nuestras reuniones con ministerios, en todos nuestros grupos, asesores, organizaciones, asambleas, todos. Para nosotras es un pilar fundamental. Y bueno, el informe que sacamos hace poco sobre discursos y nuevas narrativas de género fue un paso muy grande y fue un informe que os animo a todas a conocer, del compromiso a la reacción, pero eso no nos quita trabajo por delante y seguimos con ello. Y sin más, despedir este podcast. Esto es Eternamente Jóvenes, un podcast del Consejo de la Juventud de España. Podéis escucharnos en todas las plataformas, en formato vídeo, en formato audio, y siempre os animamos a que nos escribáis en nuestras redes sociales, a que nos preguntéis y sobre todo a que nos propongáis temas. Esto es un podcast que está hecho por los jóvenes, pero también para los jóvenes, y es importante que conocer un poco qué necesita la gente y de qué temas le gustaría hablar. Así que sin más y hasta el próximo episodio.